Seguimos rápidamente porque nos faltan algunos temas que ya dijimos que son bastante importantes. Epilepsia. Vamos con este casito. Dice, un niño de 5 años previamente sano es llevado al departamento de emergencia debido a historial de fiebre alta, ¿no? De un día. O sea, tiene fiebre de un día de evolución y llega a cuantificarse a 40. No hay antecedentes familiares de enfermedades graves, el desarrollo ha sido apropiado, la administración de paracetamol rectal se le ha dado. Mientras está en sala de espera, deja responder y comienza a mover los brazos y piernas hacia adelante y hacia atrás. La concentración de glucosa en la punción es 86, está normal. Y después de 5 minutos sigue teniendo movimientos espasmódicos y no responde a estímulos verbales ni dolorosos. ¿Cuál siguiente es el paso más apropiado? Es un paciente de 5 años sin antecedentes previos, crecimiento y desarrollo normal, que está con una temperatura de 40 grados, ¿verdad? No hay antecedentes familiares y parece que no está respondiendo, no hay respuesta al paracetamol, al acetaminofén. La glucosa es normal, pero lo que está fastidiando ahora, ¿no? Lo que le está molestando es que lleva más de 5 minutos con movimientos involuntarios, que nosotros podemos sospechar que es una crisis epiléptica. En este caso ya estamos hablando de un estado epiléptico, ¿no? Asociado a un cuadro febril. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Administrar de forma inmediata diazepam o lorazepam endovenoso, ¿no? Eso es lo inicial. Y en cualquier paciente con estado epiléptico, porque esto es un tipo de presentación de estado epiléptico, se inicia con benzodiazepina, ¿no? Benzodiazepinas. Aparte, se le tratará de bajar la fiebre y se le monitorizará, ¿no? El estado de conciencia. Listo. Entonces, hay algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hablar de convulsión no es lo mismo que hablar de crisis epiléptica. Y hablar de convulsión no es lo mismo que hablar de epilepsia, ¿no? La crisis epiléptica es la manifestación clínica de una actividad neuronal excesiva, ¿no? Excesiva y anormal, anormalmente hipersincrónica. En un sector, ¿no? En un sector o en un foco del cerebro, ¿no? Eso es una crisis epiléptica. Y esta manifestación clínica puede ser de varios tipos. Puede ser una manifestación sensitiva, puede ser sensación autonómica, puede ser cognitiva. Y cuando hablamos de una manifestación clínica motora, es lo que llamamos una convulsión, pues, ¿no? Y es, como le digo, ¿no? Es la manifestación motora de una crisis epiléptica. O sea, sí se puede hablar de convulsión siempre y cuando sepamos que nos estamos refiriendo a manifestaciones motoras. Y dentro de las manifestaciones motoras tenemos varias también, pues, ¿no? Puede ser movimientos clónicos, ¿sí? Clonías, pueden ser tonía, ¿sí? Crisis tónicas, es decir, que todo el cuerpo se pone rígido. Crisis atónicas, donde más bien el paciente cae una parte del cuerpo, puede ser crisis atónica solamente de la cabeza, o puede ser total, pues, ¿no? Una relajación total que incluye caídas, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más tenemos aquí? Crisis, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición en el que hay riesgo de recurrencia de crisis epilépticas por alguna condición crónica, ¿no? Por algún problema crónico subyacente. Y esto merma la calidad de vida del paciente. Ya no se habla que es una enfermedad, sino solamente una condición médica, ¿no? Y acá seguimos.
¿Qué es el estado epiléptico? Como habíamos visto en el caso de nuestro pequeño pacientito. Y depende de qué estemos hablando. Generalmente cuando hablamos de estado epiléptico, hablamos de un estado epiléptico convulsivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que está relacionado a manifestaciones eminentemente motoras, ¿ya? Entonces, el estado epiléptico es una situación de suma emergencia también, es una emergencia neurológica que tenemos que saber reconocer y tratar a tiempo. Tiene una definición teórica en la que se manifiesta de esta manera. Es la crisis epiléptica convulsiva, que está durando más de 30 minutos o que son recurrentes sin recuperación de la conciencia, ¿no? Sin recuperación de la conciencia. Ese es un estado epiléptico. ¿Y por qué hablamos de estos 30 minutos? Porque se ha visto de que a partir de los 30 minutos ya empieza a haber daño neuronal irreversible. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe una definición operacional. ¿Y por qué es esto? Porque no podemos esperar hasta que pasen los 30 minutos nuestro paciente siga convulsionando para nosotros actuar, ya que ya sabemos que a esas alturas ya hay daño irreversible. En cambio, la definición operacional nos habla del momento en que ya debemos empezar a actuar, a pesar de que no han pasado los 30 minutos. Y esa definición operacional tiene un tiempo de corte de 5 minutos, ¿no? Generalmente para niños de mayores de 5 años y adultos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir 5 minutos? Que a los 5 minutos, esta crisis, si persiste más de 5 minutos, va a tender a persistir y alargarse y generar un estado epiléptico. Entonces, en ese momento es que tenemos que empezar a actuar. ¿Y cuál es el tratamiento de las crisis epilépticas cuando ya son o se está viendo que va a generar un estado epiléptico? Es con la primera línea de medicación, que son las benzodiazepinas, de forma parenteral. De elección, el lorazepam, es de elección, aunque hay muy poco en Perú, y puede seguir diazepam, ¿no? En bolos, en bolo. Si con esta primera medida de tratamiento parenteral no hay una respuesta adecuada, seguirá el manejo con los medicamentos de segunda línea, como son la fenitoína, también endovenosa, el fenobarbital, el ácido valproico, el levetiracetam, todos estos también vía parenteral, ¿no? Puede ser endovenoso y en infusión. Todos estos tienen la misma efectividad, cualquiera de ellos, el que tengamos disponible. El que más frecuentemente manejamos es la fenitoína. Lo que debemos de recordar es que la fenitoína debe ir a infusiones bastante lentas por el riesgo de taquicardia, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos mayores. El fenobarbital, tener en cuenta la sedación que puede ocasionar en nuestros pacientes y no nos va a permitir una evaluación adecuada, ¿no? Incluso puede deprimir tanto y necesitar ventilación asistida. Tiene que tener mucho cuidado. El ácido valproico se puede usar específicamente en los estados epilépticos por mioclonías, ¿sí? Y en los estados epilépticos de ausencia, ¿no? Específicamente, los demás casi no funcionan. Listo. Si es que nuestro paciente ya le hemos dado medicamentos de primera línea, le hemos dado medicamentos de segunda línea y aún así persiste con crisis, ya estamos hablando de un estado epiléptico refractario. Para esto ya han pasado más de 60 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces ya pasan más de 60 minutos o el paciente se le ha dado la primera y la segunda línea sin respuesta, hablamos de un paciente con estado epiléptico refractario, el manejo es eminentemente en UCI
y se debe dar rápidamente anestésicos generales. Por ejemplo, el tiopental, el propofol y midazolam, que es una benzodiazepina, pero en infusión. Obviamente el paciente va a estar en ventilación mecánica, pues, ¿sí? Y si aún así este paciente con toda esta medicación persiste con crisis, que son monitorizadas a través de electroencefalografía, que persisten más de 24 horas, se llama un estado epiléptico súper refractario, ¿no? Tratamiento ya no está específicamente dado, se dan tratamientos alternativos generalmente. Listo. Seguimos. Vamos a hablar sobre la clasificación de las crisis epilépticas, ¿no? Existen o han existido varias clasificaciones. Hay una del 2010, que es la que vamos a comentar ahora. En el 2010 ya no se habla de crisis parciales, antes se decía crisis parciales. Ahora, a partir del 2010 se decía crisis focales. Antes decíamos crisis parcial simple y crisis parcial compleja. Ahora decimos crisis focal simple o crisis focal sin alteración de conciencia y crisis focal con alteración de conciencia, porque esa era la principal característica que diferenciaba a las crisis parcial simple a las parciales complejas, ¿no? Que ahora vamos a decirles focales. Era el trastorno o no de la conciencia. Nuevamente, en las crisis focales simples no hay alteración de conciencia y en las crisis focales complejas hay alteración de la conciencia. Las crisis focales simples pueden ser fenómenos motores, pueden ser fenómenos sensitivos, fenómenos autonómicos, fenómenos sensoriales, cognitivos, ¿no? Sin alteración de conciencia. Sin alteración de conciencia. En cambio, en las crisis focales con alteración de conciencia o las que llamamos antes parciales complejas, va a haber una alteración de conciencia. Estas crisis parciales complejas son bastante características y lo que debemos saber es que el principal lugar donde se originan, creo que lo habíamos comenzado en la parte de anatomía, es en el lóbulo temporal, específicamente en la parte mesial, ¿no? Ese es el lugar principal. Luego, como segundo lugar, es el lóbulo frontal, ¿sí? Y estas crisis son bastantes características porque tienen un aura. Generalmente es una aura epigástrica, ¿no? Una aura de sensación epigástrica ascendente, inespecífica, de pocos segundos, minutos, que sigue a un trastorno de conciencia y automatismos. Muy importante la presencia de automatismos, generalmente orolinguales y manuales, ¿sí? Puede durar algunos minutos y generalmente hay un post-ictal de pocos minutos o media hora, una hora, dependiendo de la extensión de la misma crisis, pues, ¿no? Y de estos debemos diferenciarlos eminentemente de las crisis de ausencia. En las crisis de ausencia, que son unos tipos de crisis generalizada, ¿no? No son de inicio vocal, sino crisis generalizada, ¿ya? Ahorita la vamos a ver y lo vamos a repasar. Entonces, las crisis ahora las vamos a clasificar en crisis focales, antes llamadas parciales. Las llamadas parciales simples ahora son focales simples, donde no hay alteración de conciencia, y las parciales complejas, que ahora vamos a llamar focales con alteración de conciencia, son con la alteración de conciencia, como su nombre lo dice. Recuerden que es más en el lóbulo temporal y sigue el lóbulo frontal. Ahora, de las crisis generalizadas, va a haber un grupo que vamos a llamar las crisis generalizadas idiopáticas, con diferentes tipos de manifestaciones. Vamos a tener las crisis tónico-clónicas generalizadas, vamos a tener a las crisis de ausencia y 3 a las crisis mioclónicas.
A las crisis tónico-clónicas generalizadas también tienen un proceso característico que tenemos que conocer, ¿no? De inicio, pueden o no haber un aura, y si está presente esta aura es mínima o es muy poquito, pues, ¿no? Muy cortita, que no dejan ni actuar el paciente. Hay una pérdida de conciencia casi desde el inicio y seguido de un fenómeno tónico. Todo el cuerpo se pone rígido totalmente. Acá hay hipertonía generalizada, acá hay trismus, hay midriasis, puede generar en este momento apnea con cianosis, ¿no? Por eso es que a veces necesitan oxígeno en los pacientes. Incontinencia de esfínteres, puede haber taquicardia, hipertensión, pues, ¿no? De forma refleja. Esto puede durar algunos minutos y se sigue de una fase clónica, donde hay movimientos rítmicos de flexo-extensión de las extremidades y el tronco. Esto puede durar algunos minutos, generalmente entre 2 y 3 minutos, y se sigue de una fase o periodo posictal, que puede durar de minutos a horas, pues, ¿no? En este momento es que se da la recuperación de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y el paciente tiene una amnesia del evento total, ¿no? Puede manifestarse con irritabilidad o con somnolencia. Entonces, la crisis tónico-clónica generalizada, hay una pérdida de conciencia casi desde el inicio, con una fase tónica generalizada, luego un fenómeno clónico, que es la fase más prolongada, seguida de un periodo post-ictal, ¿no? De recuperación. Hay otra crisis de ausencia, que es la que tenemos que diferenciar con las crisis de parciales complejas o focales con alteración de conciencia, que generalmente son más en niños. Las focales con trastorno de conciencia son más en pacientes adultos jóvenes o adultos, ¿no? Las crisis de ausencia no tienen un aura. Aquí no hay aura. No hay aura. Y se caracteriza por una desconexión del medio de pocos segundos. Y una recuperación igualmente rápida, sin que se dé cuenta el paciente. Y el paciente no tiene un periodo posictal, ¿no? Tampoco hay aura, no hay posictal. El paciente sigue haciendo sus actividades como si no hubiera pasado nada. Pueden haber algunos fenómenos tipo de parpadeo o algunos movimientos tipo automatismos muy ligeros en la boca, ¿no? Y suele empeorar con estímulos lumínicos, es decir, si hay estímulos de luz, estímulos fóticos que se llaman persistentes, puede desencadenar estas crisis de ausencia, ¿no? Que son un tipo de crisis generalizada. Listo. Otro tipo de crisis generalizadas tenemos a las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas se caracterizan por movimientos irregulares de extremidades. El paciente al inicio puede estar bastante despierto, totalmente despierto, y él se da cuenta como que hay una sacudida de la extremidad que hace que bote los objetos, ¿no? Que tienen en la mano a veces. Suelen ser más por la mañana, al despertar, y se da generalmente en pacientes adolescentes al inicio, ¿no? En la adolescencia. Y estas crisis mioclónicas pueden ser seguidas de crisis tónico-clónicas generalizadas, pues, ¿no? Y formar complejos de crisis de epilepsia según el tipo de crisis que se presenta. Entonces, en las epilepsias generalizadas idiopáticas van a presentar diferentes tipos de crisis, entre las de ausencia, entre las mioclónicas, y las cuales pueden derivar a crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, de las epilepsias generalizadas idiopáticas tenemos la epilepsia de ausencia, que tiene ese tipo de crisis, y la epilepsia mioclónica, ¿no? En la cabeza por ahí la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? El tratamiento de la epilepsia generalizada idiopática, es más con ácido valproico, ¿no? Ácido valproico. Otros medicamentos como fenitoína o carbamazepina pueden empeorar este tipo de crisis. En cambio, en las epilepsias focales de elección, pues la carbamazepina, y como segunda puede ser pues la fenitoína. Listo. Seguimos. ¿Cuál es la etiología principal para edad en neonatos? La encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no?
hipoxia neonatal, por problemas durante el parto. En lactantes y niños, generalmente asociada a crisis febriles, es la causa más frecuente. En los adolescentes puede ser por traumatismo o abuso de sustancias, ¿no? En jóvenes, igual trauma. En adultos entre 35 y 50 sigue traumatismo, pero ya aparecen los tumores. Y en mayores de 50, las causas vasculares a la cabeza, ¿no? ACVs de cualquier tipo. El diagnóstico es, perdón, el diagnóstico es eminentemente clínico por las características que nosotros podemos evidenciar en el paciente por algún video que nos traigan o por la descripción que ellos nos hacen, ¿no? Hay que ver, la sospecha clínica siempre es muy importante. Sospecha clínica es lo más importante. El electroencefalograma puede haber anormalidades, sobre todo si hacemos el electroencefalograma relacionado al evento de la crisis dentro de las primeras 72 horas. ¿No? Después de eso ya pierde mucho su valor. Incluso el 15% de las personas normales suele tener alguna alteración en el electroencefalograma, pero eso no quiere decir que tenga epilepsia, ¿no? Entonces, tiene que haber una sospecha clínica importante para el diagnóstico. La neuroimagen es muy importante, sobre todo en la resonancia con un protocolo especial, porque nos permite ver lesiones mínimas, ¿no? Mucho más pequeñas que en la tomografía. Entonces, de todas maneras, de inicio debe haber una resonancia para estudiar los tipos de crisis. Ay, perdón. ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento de la epilepsia? ¿No? Depende del tipo dependiendo del tipo de crisis epiléptica, vamos a clasificar de una u otra forma la epilepsia, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. Entonces, se debe tratar a los pacientes a los que ya se diagnostica epilepsia. Ya dijimos, la epilepsia es una condición en la que hay riesgo de recurrencia de crisis, ¿sí? Y esto se ve por dos formas. Una es si el paciente ha presentado mayor o igual de 2 crisis con diferencia de 24 horas, es decir, ¿no? Más de 2 crisis epilépticas no provocadas. ¿Qué quiere decir no provocadas? Que no hay algún trastorno metabólico o infeccioso que esté provocando, que esté ocasionando esta crisis. Más de 2 crisis epilépticas no provocadas, o si hay una sola crisis, pero yo tengo una evidencia de, por ejemplo, un electroencefalograma anormal, o yo tengo una alteración específica en resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de la migración, un tumor, un problema vascular, tipo malformación, que haga que haga que el riesgo de recurrencia de crisis sea mayor, ¿no? En este tipo de pacientes hay que darle tratamiento. Lo ideal siempre es iniciar con un solo medicamento, es decir, monoterapia, de acuerdo al tipo de crisis que presentan los pacientes. La gran mayoría de nuestros pacientes van bien con un solo medicamento, ¿no? Es decir, esos son los que responden adecuadamente. Y aquí en este cuadrito vamos a hablar un poquito sobre las crisis febriles que habíamos mencionado. Las crisis febriles son mucho más frecuentes en lactantes entre los 5 meses y los 6 años. Generalmente hay un antecedente familiar de crisis febriles, ¿no? Y se caracterizan estas crisis por presentarse a temperaturas mayor de 38.5 grados centígrados. ¿Sí? Generalmente, el tipo de crisis epilépticas que se presentan son crisis tónico-clónicas generalizadas y pueden durar generalmente menos de 15 minutos. ¿Ya? El crecimiento y desarrollo del paciente es normal. Y en este tipo de pacientes el tratamiento pues es de bajar la temperatura y el manejo de las crisis, como en el caso de nuestro pacientito, ¿no? Con benzodiazepinas. El pronóstico de esto es bueno, porque pasado los 6 años ya no va a haber esa recurrencia de eventos, ¿no?
En cambio, hay unas crisis febriles atípicas que se llaman. En estas crisis febriles atípicas sí va a haber un peor pronóstico porque va a preceder al desarrollo de epilepsia en el futuro, pues, ¿no? En este pacientito. ¿Y cuáles son las características que los diferencian? Generalmente fuera de este rango de datos, ¿no? Menos de 5 meses y más de 6 años, hay antecedente más bien de epilepsia en la familia, ¿no? En la familia, suele darse a temperaturas menores de 38 grados, crisis generalmente son de tipo focal, crecimiento de desarrollo puede ser normal como que no, igual el tratamiento es bajar la temperatura y benzodiazepina, ¿no? Pero acá el pronóstico es malo, ¿no? Por el riesgo de desarrollo de epilepsia en el futuro. Seguimos. Acá dentro de la clasificación que estábamos conversando del 2010, han cambiado algunos términos con los que anteriormente nos enseñaban, pues, ¿no? Anteriormente se hablaba según la etiología, de etiología idiopática, sintomática y criptogénica, los cuales se han reemplazado por otros términos, pues, ¿no? La idiopática por el término genético, relacionado a deficiencias microscópicas o genéticas determinadas, como estas. Sintomática o secundaria, ya se habla de un término de metabólico estructural. Estructural referido a cualquier lesión tipo esclerosis tuberosa, malformaciones vasculares, alteraciones de la migración cortical, ¿sí? Y de causa desconocida, anteriormente llamada criptogénica, ¿no? Que no se conoce. Otro tipo de terminología que ahora se utiliza, de acuerdo a la clasificación del 2010, es la autolimitada, ¿no? Una epilepsia autolimitada, las que tienen tendencia a resolverse espontáneamente. Por ejemplo, en la niñez hay unas epilepsias rolándicas, ¿no? Epilepsias rolándicas, ¿no? Que con el tiempo van a desaparecer, ¿no? Sin ningún tipo de alteración en el paciente. La epilepsia farmacorrespondedora, o que es muy propensa a controlarse, la que generalmente responde adecuadamente con un solo medicamento, ¿no? A buena dosis según el tipo de crisis. Y también hay una epilepsia fármaco resistente, se llama. En esta, a pesar de 2 medicamentos a buena dosis y bien seleccionados, no hay respuesta. Entonces, más o menos un 20%, 30% de los pacientes. Aquí ya habíamos dicho, ¿no? Dentro de la clasificación de las crisis, antes se llamaba crisis parciales, ya sea simple o compleja, y todas estas ahora se resumen en crisis focales, ¿no? Solo focales. Listo. Dentro de los antiepilépticos, quiero que recuerden algunos muy específicos, porque siempre preguntan. La fenitoína inhibe canales de sodio. Canales de sodio voltaje dependientes. La carbamazepina también inhibe canales de sodio voltaje dependientes. La lamotrigina también, muy fácil. El ácido valproico sí tiene más, ¿no? También inhibe canales de sodio. También tiene que ver con la inhibición de canales de calcio y con la facilitación de la transmisión GABA, pues, ¿no? Que es inhibidora. La tosuximida se parece mucho al ácido valproico, actúa sobre todo en canales de calcio, inhibiendo. El fenobarbital incrementa la acción de GABA, ¿no? Igual que las benzodiazepinas. Y el levetiracetam es el único que tiene una forma de actuar muy diferente, un mecanismo, no a través de canales de calcio, sino sobre una proteína que se llama la proteína de vesícula 2A. Proteína de vesícula 2A, ¿no? Y esto limita la acción finalmente de calcio, pero no es directo, ¿no? No es directo el mecanismo. ¿Qué más? Indicaciones principales de fenitoína. La fenitoína está indicada sobre todo de vía parenteral en estado epiléptico, ¿no? En estado epiléptico, convulsivo, puede darse en crisis focales,
¿sí? Pero de elección para crisis focales es la carbamazepina. De elección para crisis focales. La lamotrigina también para crisis focales. El ácido valproico es de elección para epilepsia idiopática generalizada. Idiopática generalizada, ¿no? Recordemos que ahí hay crisis de ausencia, crisis mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas. Entonces, para todo eso, lo ideal, la elección es el ácido valproico. La etosuximida, sobre todo para la epilepsia de ausencia. En primer lugar, etosuximida, luego ácido valproico. El fenobarbital y benzodiazepinas, sobre todo el fenobarbital, se utilizaba antes mucho, ¿no? Más en lactantes o en neonatos. Por el tipo de metabolismo se utiliza más en ellos, ¿no? De primera elección. Las benzodiazepinas, sobre todo en estado epiléptico, de primera línea, ¿no? Medicamento de primera línea. Y el levetiracetam se puede utilizar tanto en crisis focales como en crisis generalizadas, pero se tiene más predilección, por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿no? Porque tiene menos interacción con otro tipo de fármaco. Efectos secundarios de la fenitoína. Principal, hipertricosis. Puede haber hiperplasia gingival. Y puede ocasionar, si en estado epiléptico se pasa muy rápido, puede ocasionar pues taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias importantes. Hay que tener en cuenta eso. Si hay intoxicación, puede ocasionar ataxia, nistagmus. ¿Sí? Muy importante. Puede ocasionar un síndrome fenitoínico en fetos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La carbamazepina, el principal efecto secundario es la somnolencia, pero el que más se comenta, pero es raro, ¿no? La aplasia medular. Otros, la hiponatremia, ¿no? Hiponatremia. La lamotrigina, como principal efecto secundario, síndromes dérmicos. El más peligroso, síndrome de Steven-Johnson. Por eso se recomienda dar muy lentamente el inicio del tratamiento. Y esto puede suceder más si va acompañado de ácido valproico, ¿no? Tener cuidado con esa combinación. El ácido valproico puede ocasionar hepatotoxicidad, puede ocasionar pancreatitis y es el más peligroso, el más teratogénico de todos. Es el más teratogénico, ¿no? Entonces está contraindicado, este sí está contraindicado en las gestantes y en la lactancia de inicio, ¿no? La etosuximida no tiene muchos efectos secundarios específicos, somnolencia. En la fenobarbital y las benzodiazepinas su principal efecto es la somnolencia. El fenobarbital puede ocasionar incluso disminución de la ventilación. Así hay que tener cuidado si es que se da en infusión. Muy rara vez las benzodiazepinas producen toxicidad, ¿no? Muy rara vez. Y el levetiracetam, el principal efecto adverso es que puede presentar psicosis en algunos pacientes, pero es raro. Listo. Algunas epilepsias que debemos conocer, sobre todo en la infancia, las epilepsias catastróficas que se llamaban antes, tenemos el síndrome de West, que suelen darse en niños menores de 1 año. Estos se caracterizan por unas crisis epilépticas especiales, que son los que se llaman los espasmos epilépticos, ¿no? Son movimientos de flexión de extremidades y de dorso, ¿no? Continuos, varios durante el día. Estos
asociados más a una alteración en el desarrollo psicomotor del niño o deterioro en el desarrollo que él ya tuvo, ¿no? En el electroencefalograma lo que vamos a encontrar es el patrón de ipserritmia, ¿sí? Que es una desorganización difusa más punta onda 3 Hz, ¿no? Generalizada. Ese es la ipserritmia. Y el síndrome de West puede ser algunos niños, perdón, el síndrome de West puede evolucionar al síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? En niños mayores. Y estos pacientes ya no solamente, ya no presentan los espasmos epilépticos, sino tipo de crisis de múltiples tipos, pues, ¿no? Pueden ser crisis atónicas, crisis mioclónicas, ausencias incluso puede haber, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes son epilepsias de muy difícil control a pesar de los medicamentos. Si es que presentan crisis atónicas, se hace lo que se llama la callosotomía. En el electroencefalograma, lo característico son complejos de punta onda lentos, ¿sí? A 2.5 Hz.